Nacional por Misiones. Vamos a escuchar un fragmento y después continuamos con el tema de nuestra entrevistada. También que nuestra entrevistada lo escuche para ver la postura del ex gobernador y actual diputado nacional. Jóvenes. Esta es una comisión donde compartimos con presupuesto. Miren, le estamos dando una responsabilidad a las provincias de construir centros, de armar equipos multidisciplinarios, sin decir de dónde van a sacar los recursos. Ustedes saben que a mí me amenazaron con meterme preso en diciembre en esta misma comisión si yo sancionaba una ley o ayudaba en una ley donde no decíamos de dónde sale la plata. ¿No? En diciembre acá, sentado en aquella silla, me dijeron, bueno, si usted no dice de dónde sale la plata con la ley que usted va a hacer, va a ir preso. Miren, hoy a los gobernadores le estamos diciendo hagan esto y no le decimos de dónde vamos a sacar la plata. Vuelvo a repetirles, la discusión está dada en todos los órdenes, pero una vez más hoy ponemos en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida. Esta es una responsabilidad de la nación y es una responsabilidad de la provincia. Y nosotros, desde nuestra provincia, queremos saber de dónde vamos a sacar los recursos. ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir, bajen los impuestos, achiquen el gasto. Este es un fragmento de lo que decía hoy en comisión el diputado Herrera Aguad, justamente para tratar este tema. Finalmente después la Cámara de Diputados finalmente lo aprobó para que se trate el dictamen, estamos hablando, y se va a tratar en la sesión y se podría aprobar la baja de la edad de imputabilidad. A los 14 años, de 16 a 14. Vamos a analizar este tema con la doctora Luciana Sommer Aromí, es docente de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santa Fe y de Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo le va, doctora? Le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. ¿Qué nos puede decir? A ver, un análisis sobre este proyecto. Hoy tuvo dictamen y mañana podría tener su aprobación. ¿Qué opina sobre este proyecto de régimen penal juvenil? Bueno, en primer lugar, lo que opino es que verdaderamente se está pretendiendo tapar el sol con un dedo, lo cual claramente es imposible. Es una ley que se basa en, a mi consideración, ¿no es cierto?, una clara demagogia intentando convencer a la sociedad de que se está por alcanzar una solución, cuando verdaderamente creo que va a traer incluso hasta más inconvenientes de los que en la actualidad encontramos. Porque, en primer lugar, lo que tenemos que aclarar para la ciudadanía que nos escucha es qué significa esto de la inimputabilidad o imputabilidad. Porque muchas veces se intenta plantear que las personas inimputables, o sea, por ejemplo, hoy por hoy, una persona de 15 años, no puede tener una consecuencia penal de ningún tipo. Básicamente estamos hablando de una total impunidad, cuando eso en realidad no es así. Si uno estudia, si uno entiende el régimen penal juvenil vigente, existen medidas que los jueces penales pueden tomar cuando un niño, un adolescente, por ejemplo, de 15 años, se ve inmerso en un hecho delictivo. El problema es que, o la diferencia con relación a los adultos, podríamos decir, es que esas medidas que se toman tienen un fin enfocado en la realización de ese niño o ese adolescente que quizás participó en un hecho delictivo, ¿no? En vez de ir de forma directa, inmediata o necesaria a una respuesta punitiva, es decir, a una pena, a un reproche penal del delito, como sucede con los adultos. En cambio, lo que se está por generar con relación a esto es que hoy por hoy, así como está el derecho penal, cuando un menor interviene en un hecho delictivo, los jueces se encuentran habilitados a ver, estudiar, analizar la conducta de los adultos, que normalmente son quienes están detrás del accionar del adolescente. Porque este es un punto muy importante, ¿no? Tenemos que partir de la realidad a la que llega supuestamente a solucionar esta ley. ¿Qué vemos en la realidad, en las estadísticas? En primer lugar, no hay un alto número de hechos delictivos que sean cometidos por menores de 16 años. Esto es una realidad que, si uno mira las estadísticas nacionales en las distintas provincias, nos vamos a encontrar con esto. Y en segundo lugar, que cuando hay un menor, por ejemplo, una persona de 15 años involucrada en un hecho delictivo, ¿quién está detrás de ese hecho? Normalmente un adulto, normalmente un entorno familiar o social que lo lleva a delinquir.
teniendo la edad de inimputabilidad marcada en los 16 años, los jueces penales se encuentran habilitados a reprochar por ese hecho a ese adulto que estuvo detrás. Si bajamos la edad de imputabilidad a los 14, ese adulto que está detrás, por ejemplo, del hecho cometido por una persona de 15, queda impune. Sí. Es decir, la impunidad que se pretende corregir verdaderamente se va a ver mayormente afectada. Porque vamos a estar reprochando al menor o al adolescente y vamos a dejar al adulto que estuvo verdaderamente como el autor material, quien pensó e ideó y usó al incapaz como un instrumento, en libertad. Esta es una realidad que no se ha analizado adecuadamente, a mi modo de ver, ¿no? Al momento de estudiarse la ley. Y que se ha manejado a nivel de la crítica social o del apoyo social a la baja de una forma muy triste, porque no se explicó esto a la sociedad adecuadamente. Cuando escuchamos que la sociedad defiende la baja de edad de inimputabilidad, ¿qué escuchamos? Que pretenden un reproche penal para los autores de los delitos, sin hacer este verdadero análisis de qué viene a solucionar esta modificación. Si se aprobara esta ley, ¿qué pasa con los menores que deben cumplir una pena? ¿Se planteó también los espacios, los lugares? Sí, este es otro de los problemas, porque no solamente que se determina así la creación de centros, y esto fue una cuestión que se discutió, pero se habilita la posibilidad de que los menores puedan cumplir la privación de la libertad en unidades penitenciarias, lo cual es sumamente grave porque no hace falta ser un experto en la materia para saber que las cárceles actualmente se encuentran superpobladas y que no están logrando lograr el objetivo de la resocialización. A eso, si atendemos encima las necesidades particulares que tienen los adolescentes, vemos que muy difícilmente las unidades penitenciarias puedan cumplir con los requerimientos necesarios de las personas en etapas de formación, que es otro punto excesivamente importante, porque el tratamiento que eventualmente uno diría como sociedad hay que dar al menor implica generar esta construcción y esta reinserción social en forma aislada de los adultos. Sí. Esto es sumamente importante, porque ¿cuántas veces escuchamos que en la cárcel terminan perfeccionándose los criminales? Lamentablemente es una realidad que advertimos y que con los menores, con personas que todavía están en una etapa de formación de su psiquis, es aún más grave. Sí. Esto, nuevamente, encontramos una respuesta con lo que decía al principio, ¿no? Con el régimen tutelar, es decir, con la posibilidad que, sin la modificación, los jueces penales tienen de incidir en la existencia del menor que entró en conflicto con la ley penal, se solucionaría perfectamente. Muchas veces el problema está en la aplicación, pero si no podemos aplicar las medidas tutelares con el régimen actual, ¿qué nos hace entender que podremos aplicarlas en un sistema, aunque sea diferenciado, dentro de la realidad carcelaria? Sí, es decir, vamos a estar aplicándole una pena, enviándolo a un lugar de privación de la libertad en el cual pueden incluso encontrarse en contacto con personas mayores sin requerimiento de las necesidades oportunas para ellos, pero además sin la seguridad de que se puedan respetar estas particulares necesidades que los adolescentes tienen. Lo escuchábamos al principio, usted compartía con nosotros un fragmento de lo que decía diputado por Misiones, Herrera Aguad, sobre la responsabilidad que se le va a cargar a las provincias, porque en este caso, ¿cuánto costaría implementarlo? Estamos hablando de casi 24.000 millones de pesos, que no alcanzaría como para hacer infraestructura en todas las provincias. No sé si por ahí tiene conocimientos o conoce de colegas sobre la situación de los diferentes lugares. No están dadas, lo que decía Silvia recién, no están dadas las condiciones. Quiere decir que las provincias no cree que vayan a poder afrontar esta situación. Además, tenemos que pensar que no es solamente un gasto que uno pueda pensar de una vez y que se termine. Esto es muy importante de entender, porque existen experiencias, voy a poner un ejemplo, ya no tan reciente, de aproximadamente 15 años atrás, de la provincia de Corrientes, en la cual, con la ayuda de la Unión Europea Internacional, se creó un centro de contención de menores específico. No tenían contacto con adultos. Pero, ¿qué pasa? No es construir el centro, equiparlo, es mantenerlo además en el tiempo, con personal, con equipos multidisciplinarios intervinientes que trabajen de manera permanente
y entendiendo que si se aumenta, o si se disminuye, perdón, la edad de inimputabilidad, esto necesariamente va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando encontramos a menores que están inmersos en el hecho delictivo y podemos ir a la fuente, que es, como decía hoy, el adulto o los adultos de su contexto, que intervienen como autores del delito, podemos cortar el problema de raíz. En cambio, si vamos a ir atacando a los menores que fueron utilizados como un instrumento en la comisión del delito, necesariamente vamos a terminar superpoblando esos centros. Y el personal que se pueda destinar no va a dar abasto, porque es lo que sucede con la realidad de las cárceles en generales, aún potenciado cuando necesitamos por lo menos el doble o el triple de personal que pueda afrontar estas necesidades particulares. Doctora, vinculado a otra cuestión, todo esto se comenzó a discutir a partir de hechos realmente terribles, uno de ellos el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe. Y me cabe una pregunta desde su experiencia, porque también se habla sobre si los adolescentes comprenden o no la criminalidad de sus actos. Bueno, esto es sumamente interesante porque hay sistemas que no directamente no fijan una edad de imputabilidad, sino que lo que hacen es determinar que toda persona tiene que ser analizada, tenga la edad que tenga, para ver si tiene capacidad para comprender. Esto, para que se entienda bien, cualquier persona sometida al proceso penal pasa por un chequeo mental que le permite a la justicia determinar si tiene capacidad o no para comprender la criminalidad de sus actos y actuar en consecuencia. Si la persona, por más de que tenga 20, 30 o 50 años, no podía comprender la criminalidad de sus actos, no puede tener un reproche penal, no puede ser considerado autor de un delito. Entonces, si bajamos la edad y, por ejemplo, tenemos imputada a una persona de 14 o 15 años, como con cualquier otro ciudadano, se tendrá que hacer ese chequeo mental, obligatorio. Y si el psiquiatra define que no tiene la capacidad para comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones, igualmente seguirá siendo inimputable. Ahora bien, en líneas generales, uno podrá decir, esto depende mucho de la madurez de la persona, ¿no? No todos los adolescentes de 14 o 15 años tienen el mismo nivel evolutivo. Y acá hay algo también súper interesante, porque en la mayoría de los casos en los que se usa a los menores inimputables como instrumentos para la comisión del delito, no se usa a cualquier menor, se usa a aquellos que tienen la capacidad de ser influenciados, que por sus condiciones, por ejemplo, de madurez intelectual o de adicción a las drogas, que lamentablemente es uno de los flagelos más importantes, no tienen la capacidad de rechazar esa obligación de los mayores de intervenir en un hecho delictivo. Entonces, muy probablemente nos podríamos encontrar con situaciones en las cuales, tras este examen mental obligatorio, descubramos que, aunque tenga una edad de imputabilidad ya, igualmente sea inimputable por la falta de sus condiciones psíquicas o psiquiátricas para ello. Pero bueno, es una realidad que va a depender de cada caso. Hasta ayer el proyecto, o lo que iba a insistir el gobierno, era con 13 años. Hoy se respetó lo que se había acordado, que era 14 en realidad. Entre 13, 14 o si hubiera sido 12, ¿cambia algo? No, en realidad el problema se mantiene y verdaderamente, como les decía al inicio, se está intentando tapar el sol con un dedo. Esto no que se cambie, obviamente, cuanto menos, más grave sería, porque estaríamos hablando de niños cada vez menores que podrían estar sometidos a un reproche penal, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es verificar el régimen tutelar, como lo mantiene la ley actual, y no la modificación. Pero eventualmente, que se cambie a 14, que se cambie a 12, está marcando un verdadero problema a nivel de comprensión del sistema. No estamos entendiendo que se está pretendiendo dar una solución cuando en realidad no se está solucionando nada. Nosotros, por ejemplo, siempre que se va a discutir una ley o que se va a pensar en una reforma, hay que partir de un diagnóstico. Y aquí el diagnóstico no solamente que no está hecho, sino que además está pensado desde una idea preconcebida eventualmente por algunas personas de la política, ¿no es cierto?, de que el adolescente que delinque porque tiene una intención personal y particular, cuando en realidad las estadísticas dicen lo contrario. Dicen que cuando el menor está en conflicto con la ley penal, en la generalidad de los casos, es por una obligación por parte de un adulto, de un autor mediato que, como decía recién, va a quedar a partir de ahora impune. Verdaderamente el monto de la edad
es un problema, pero el principal problema es que estamos pretendiendo crear una ley con la idea de cambiar algo que en realidad no va a mejorar la situación, sino que al final va a terminar empeorándola, porque estamos pretendiendo que la respuesta punitiva, que a nivel constitucional debería ser la última ratio, recordemos esto, el derecho penal tiene que ser la última instancia a la que recurra una sociedad para solucionar sus conflictos, y lo estamos poniendo acá como la regla y no como la excepción, como debería ser. Quitamos el eje del niño, el adolescente y el análisis de su contexto social para ir por la respuesta que parece la más sencilla y en realidad solamente va a ser en detrimento de la sociedad. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego, nos vemos. La doctora Luciana Sommer Aromí, docente de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santa Fe y de Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad Nacional del Nordeste, hablándonos sobre el régimen penal juvenil que tuvo dictamen y que va a tratar ser aprobado en diputados